habla de problemas, de enemigos, de adversarios, de testigos falsos, hombres violentos. Todo esto lo resume David en este salmo. Pero también nos da mucha esperanza para lo que hoy estamos aquí. En el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es impresionante cuando David hace esta exclamación: Jehová es mi luz y mi salvación. Parece ser que David no se desesperaba en la oscuridad. Parece ser que David tenía tanta confianza en Dios, porque él sabía que no estaba ni en tinieblas ni en peligro supremo, porque Jehová era su luz y su salvación. La luz mismo de Dios trajo a la vida de David esa confianza. Él no vivió desesperado, aunque él estaba pasando por angustia y peligro. Vemos que en su vida estaba llena del Señor y su vida estaba llena de luz. Dios mismo trajo salvación para David. ¿Cuántas veces Dios lo rescató? Muchas veces. Muchas veces Dios había rescatado a David de mucho peligro. De hecho, la palabra salvación significa liberación. O sea, Dios había liberado a David de mucho peligro. Y en el Antiguo Testamento no se llama Dios es luz, no aparece, no, solamente en este versículo, cuando dice Jehová es mi luz. Muy contrario al Nuevo Testamento, donde se refiere el Nuevo Testamento a la luz, y la luz es Cristo Jesús. O sea, cabe notar que es el único versículo donde David habla que Jehová es luz, es mi luz. Sin embargo, el libro de Juan, eso mismo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Entonces, esta luz, que era Jesús, fue también profetizada, y a menudo nosotros hablamos de la luz de Dios refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento también se refirió a la luz de Jesús cuando el profeta Isaías escribió en Isaías 49:6, lo pueden leer, donde dice: la luz de la salvación era Cristo Jesús. Luego David habla de algo muy importante. Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Fortaleza de mi vida. Fíjate que habla de luz y salvación. Ahora habla de fortaleza. David era un gran guerrero. Un guerrero hábil y experimentado. Un guerrero con mucha fuerza física. Siempre recordamos a David. ¿Cómo recordamos a David? Porque siempre recordamos a David como un muchacho de apariencia hermosa. Y siempre hablamos, porque David, cuando Samuel fue a ungir a David, Isaí, su padre, hizo pasar a sus hermanos mayores, ¿se acuerdan?
Y que dice la escritura que sus hermanos mayores eran como, eran unos tanques, unos tipos, o sea, lo contrario a eso es, por lo menos, yo soy contrario a eso, ¿no? Martín menos. Eran tipos buenos, fortalecidos, ¿no? Y así fueron pasando todo hasta que vino David y decía que era un muchacho. Pero recuerdan que no debemos mantener esta figura de David a través de su vida. Porque ese muchacho que se enfrentó a Goliat, ese muchacho creció. Ese muchacho joven se hizo hombre. Y según todo lo que describe al rey David, tuvo que ser un hombre de gran fuerza y tuvo que ser un hombre fuerte y de gran fuerza para todo lo que pasó. Y no solamente de fuerza física, sino también una fuerza mental. Pero aquí David habla refiriéndose a Jehová. Jehová es mi fortaleza de mi vida. Y esto nos hace recordar al apóstol Pablo cuando dijo en Efesios capítulo 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es muy, digamos, muy difícil de fijarlo en nuestra mente. Jehová es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos diariamente lo hacemos a través de nuestra fortaleza. O sea, recordar que Dios es la fortaleza de mi vida era lo que hacía la diferencia entre David y los demás. Y es lo que hace la diferencia entre nosotros también y los demás. Nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo. ¿Cuál es la fortaleza de tu sustento diariamente? ¿En qué pensamos? En el trabajo. Si no trabajo, no como, no genero dinero. ¿Cuál es la fortaleza de tu grado intelectual? La educación. Si no me educo, no lograré estar en ese nivel intelectual. ¿Cuál es la fortaleza en tu vida? Mi experiencia que he vivido. ¿Cuál es la fortaleza en tu vida? Mi familia, mis amigos. Pero David conocía una fortaleza mucho superior a todo lo que he nombrado, y era la fortaleza de Dios, que él siempre nombraba: Jehová es mi fortaleza, es fortaleza a mi vida. O sea, parece ser que el corazón y toda la personalidad de David estaba llena de Dios, de Jehová. ¿De quién temeré? ¿De quién iré a atemorizarme? Si Él es la luz, si Él es la salvación, si Él es la fortaleza, ¿había alguna razón que David temiera? Porque David tenía claro que Jehová era su luz, tenía claro que Jehová era su salvación, y también tenía claro que Jehová era la fortaleza de su vida. Si esto estaba claro en David, él se hace la pregunta: ¿de quién temeré? Ahora bien, en ustedes los que estamos aquí nosotros, tenemos a Jesucristo como la luz, ¿sí o no? Jesús nos dice que Él es la luz de la vida, que Él es la luz, y nos dice que quien anda en Él no andará en tinieblas. No dice la Escritura que Jesús es el Salvador, no dice la Escritura que Él vino a salvar, que Él vino a redimir. ¿Lo dice o no lo dice? ¿No es Cristo Jesús nuestro pensamiento que llena cada día nuestra vida, fortalece nuestra vida? ¿Y por qué tenemos? ¿A qué tememos? Tememos a lo que puede estar pasando en nuestra vida. Una de las cosas que más teme el hombre es a lo novedoso, a lo que no sabe que ha de venir. Teme al mañana. Ese es un temor. ¿Qué hay de mañana para ti? ¿Cómo tú ves tu mañana? ¿Cómo te encuentras dentro de un año? ¿Qué estás haciendo? Porque la palabra dice, y todo dice, como
dice la canción, todo tiene su final. Entonces, eso causa mucho nerviosismo. ¿Estaré trabajando yo en el mismo empleo que tengo? ¿Estaré yo con mi familia el próximo año? ¿Estaré yo manteniendo una buena salud física? Eso simplemente nos ayuda a entender, oye, que somos una máquina frágil. El ser humano es frágil. Porque hoy estás y mañana piensas que vas a estar. Eso es lo que debemos pensar siempre, ¿verdad? Yo voy a estar el próximo año de igual forma o mejor de lo que estoy hoy, ¿sí o no? Solamente uno que lo creyó. Uno nada más. Los demás se quedaron así. Está bien. Seré yo así. Pero David sí tenía este pensamiento. ¿De qué voy a temer? ¿Cuántas veces hemos leído, si Dios es con nosotros? ¿Usted cree eso? ¿De verdad tú lo crees? ¿Tú sabes lo que sucede? Que mientras estamos felices y no nos pasa nada, siempre lo decimos feliz. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Pero cuando estamos en peligro, parece que no lo decimos. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Dónde voy? ¿A dónde me refugio? ¿Qué usted quiere? ¡Ey, párate! Tú nunca, o tú siempre has dicho que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué no lo crees? Porque ahora hay evidencia y circunstancias que te sientes amenazado. Pero David, de ninguna forma, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron. O sea, David tenía tanta confianza que decía, cuando se juntaron contra mí todos los malignos, tropezaron. ¿Por qué? Porque en la mente de David estaban tres cosas que hoy tienen que estar en la mente de nosotros. Que Jehová era la luz, que Jehová era la salvación y que Jehová era la fortaleza de su vida. Eso es lo que hacía la diferencia en David. Y esa confianza, esa fortaleza, esa luz, no solamente la decía David cuando estaba tranquilo en su palacio. David fue un guerrero. Mira, los primeros años de David, como guerrero, tuvo que luchar contra sus propios familias. O sea, estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Y quién fue el que persiguió a David? Hablamos que David tuvo bastante batalla. David fue el gran enemigo de los filisteos. Pero aparte de ser el gran enemigo de los filisteos, ¿tú sabes con quién se enfrentó David? Con su mismo pueblo. ¿Y quién era y quién mandaba en su mismo pueblo? Saúl, el rey. Y David no tuvo que correr, no tuvo que salir y vivir en montaña, en cueva y todo eso, porque a Saúl se le metió entre cejas que hasta que no lo mataran no se iba a quedar tranquilo. Y vemos toda la historia de Saúl persiguiendo. Y cuánta barbaridad hizo Saúl, hasta mató sacerdotes, ¿se acuerdan? Llegó hasta ese sacrilegio de matar sacerdotes, porque habían ayudado a David. Entonces, claro que debió ser una angustia grande para David todo esto, pero venció. ¿Por qué venció? Porque Jehová era su luz, su salvación y su fortaleza. Y cuando todo parecía que estaba bien en el reinado de David, ¿qué sucedió? Su propia familia, ahora, su propio descendiente, conspiraron contra él. ¿Se acuerdan de quién fue? Un hijo, que era hermoso también, decía la escritura que era hermoso. ¿Verdad? Muy hermoso, no hable de pelo largo. Está hablando del pelo largo. Era hermoso. Absalón conspiró con él. ¿Y cómo salió David? Huyendo, derrotado, sí, y todo lo que hizo. Pero
David, aún en esa condición, David dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, todo ello tropezaron. Fíjense, cuando comer mis carnes, todo ello tropezaron. Eso nos hace recordar algo que le pasó a David. Alguien que le amenazó que iba a dar su carne a los perros. ¿Saben qué fue eso? Que iba a dar su carne. David fue amenazado. Mira, ¿sabes? Que voy a dar tu carne, tu cuerpo, a los perros. Eso también pasó David. Mira todo lo que pasó David. ¿Y qué hizo David? Tranquilo. Yo creo que yo tengo buen sabor. A lo mejor. Cuando David fue a pelear con Goliat, dice que Goliat lo puso como muchacho. Este muchacho que viene aquí, ¿acaso yo soy perro para que tú vengas contra mí con palos? Así, una expresión, ¿cómo se llama esa expresión? Insignificante. Y le dijo a David: ¿sabes, muchachito? Tú sabes con quién estás mintiendo, porque hoy tu carne será dada a los perros salvajes que las hay, se van a comer tu carne. ¿Y qué hizo David? Vaya pues, venga. Tú y cuánto más. ¿Sabes cuánto tú y cuánto más? 5 más. Lean eso, tú y cuánto más. Bueno, yo estoy para poner la palabra. Pero es así, porque dice que David tomó ¿cuántas piedritas? 5 piedras. Pero mató con una sola a Goliat. ¿Y las otras 4? ¿Para quién eran? ¿Para quién eran? Porque habían 4 más, que no eran como Goliat, pero también eran fuertes. Y David sabía: si me vienen estos 4 más, también le voy a dar. ¿Ok? Y esa fue su arma. Perdón. Esa fue la arma de David. Perdón. Esa fue la arma de David. Él tenía una hoja. Que hoy llamamos, la hoja de hoy, ¿qué es qué? ¿Para nosotros qué? La china. ¿De dónde sale ese nombre china? No sé de dónde sale ese nombre china. Pero por ahí dicen que la goma que se hacía vale en China. Pero fíjate que él no confiaba realmente en la otra, aunque era muy brilloso con la otra. Porque él dijo algo cuando se enfrentó a Goliat: mira tú incircunciso. ¿Sabes eso qué significaba? Esa es la peor expresión que usted le puede decir a una persona cuando está bravo. Es esto, que diga grosería, ¿no? Hoy Jehová de los ejércitos te va a entregar a mis manos. Entonces, ¿en quién confiaba? En Jehová. No era en él, era en Jehová. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjense, algo que llama mucho la atención aquí es que David tenía a Dios tan profundamente en su vida que él decía: una de las cosas que quiero contemplar es estar en la casa de Jehová. Y usted sabe qué era la casa de Jehová cuando David era guerrero: una tienda, un tabernáculo que se levantaba y vámonos todos a mudar, y se volvía a armar. Y David deseaba estar en el tabernáculo. ¿Para qué? Decía: para inquirir en tu templo. Después vemos cómo Dios, como él, quiso agradecer a Dios y se le vino la idea de que ya Dios no debía estar viviendo en una tienda, que para él era hermosísimo. Pero ese pensamiento de David
de que Dios no podía estar viviendo en una tienda, lo llevó a un pensamiento que debía ser ¿el qué? Un templo. Y se emocionó David para hacer el templo a Jehová. Y me imagino que David calculó lo hermoso del templo. Y cuando le fue a Dios a decirle que le iba a hacer un templo, qué gran decepción. Después de haber pasado semanas pensando en esto y todo lo que iba a hacer y toda esa cuestión, es cuando tú vas a hacer algo en tu casa y tú pierdes y tu esposa te dice, no, yo no quiero eso. Pero ya que nunca así no. ¿Ves cómo queda uno? David había planificado hacerle la casa, el templo a Jehová, hacer la morada, el tabernáculo a Jehová, y ahora dijo, no. Ay, ¿por qué no? Porque no. ¿Quiere una explicación? Sí, porque tus manos están llenas de sangre. Y tú no vas a tocar instrumentos sagrados míos con tus manos. ¿Eso no sería una gran decepción para David? Pero bien, tranquilo, señor, no te pongas bravo. ¿Está bien? Tu hijo sí. Tu hijo Salomón se lo va a construir. Y Salomón construyó el templo, algo hermosísimo, hermosísimo, con la riqueza, la madera y todo eso. Pero David quería ver, habitar en la hermosura, ocupar este lugar. Pero aquí viene algo que me llama mucho la atención a cada uno de nosotros. David tenía en su mente ¿dónde está Dios? ¿Dónde mora Dios? En el templo. ¿Qué quería él? Estar siempre en el templo. Allí. El templo, moraba Dios en el templo. ¿Qué empieza con él? Moraba Dios en el templo. Están como, okay, pero no lo digan. Si lo pienso, piensen. Si no lo pensó, anúlalo. David sabía que el templo significaba hogar de Dios, tabernáculo de Dios, casa de Dios. Y si tú tienes una casa donde duermes todos los días, tú no moras en esa casa. Pero ¿sabes qué? Dios no moraba en el templo. Era algo que él visitaba. No lo visitaba allí. Y era el inmueble que él había dicho al judío, tenlo allí para cuando yo lo visite a ustedes, ahí voy a estar. Pero David quería morar, estar con Dios en el templo, para vivir en su templo, en su presencia. Fíjense, Dios dijo que Él no habita en qué? Ni en templo ni en casa. ¿Que su habitación qué es? Los cielos, el universo. Él llena todo. Entonces, Dios, en otras palabras, ¿cómo puede Dios habitar en un templo? David entendió eso, pero aún esperaba la hermosura de estar con Dios en su templo. Solamente un día al año, venía Dios y habitaba en el templo. ¿Sabe qué pasaba allí? Era evidente cuando Dios estaba en su templo. Así como en el monte Sinaí, cuando Dios habló con Moisés, era evidente que Dios estaba allí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habita en un lugar, se hace evidencia. ¿Tú sabes lo que tenían los israelitas cuando Dios estaba en el monte? No se acercaban al pie de la montaña. Había distancia que ellos no podían sacarse, ni aún había empezado la distancia para comenzar a subir el monte. No podían sacar. ¿Y saben qué se escuchaba?
Dice que se escuchaba ruido. En la noche se veía rayos y cuestiones en ese. Entonces los israelitas que decían, no, está acercando para allá. Es más, hasta los animales tenían miedo y se acercaban. Imagínate la presencia. Entonces cuando viene el templo, que Dios se va un día a su templo, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba todo el mundo? Asustado, aterrorizado, porque la gloria de Dios se presentaba aquí. ¿Qué hubiese sido para David tan emocionante saber lo que hoy sabemos nosotros? ¿Cómo hubiese digamos, interpretado David algo que hoy es costumbre para nosotros, lo sabemos, que para David no era? ¿Y sabe lo que es algo costumbre para nosotros? Que Dios ahora no habita ni en templo, no habita ¿dónde? En ningún lugar, sino el lugar que Dios ha escogido para habitar ahora es el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que deseaba David, y David no lo tuvo, porque Jehová en ese tiempo no habitaba en los corazones. Y hoy dice la Biblia que Dios no habita en cada corazón de nosotros. Y yo, porque seguimos leyendo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y tornaré alabanza. Cuando habla, levantaré mi cabeza. ¿Saben que una de las cosas que las personas hacen cuando está en vergüenza y cuando tiene miedo es andar como? Con la cabeza, ¿cómo se dice? Cabizbajo, ¿ok? Y David dice, no, levantaré mi cabeza. Cuando habla, ustedes sabían que cuando se hablaba con Dios en aquel entonces se levantaba la cabeza, se levantaba el rostro, pero no era así, era así, para allá. Es lo que está diciendo David. Y David habla de cada vez que él triunfaba, ¿qué hacía él? Celebraba a Jehová. ¿Con qué? Con salmos y cánticos y todo eso. Él celebraba con mucha alegría. Oye Jehová mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová. No esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampararéis, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, sabemos que David en toda su vida tuvo muchos problemas. A veces no eran los problemas de la guerra, sino también los problemas internos que tenía David. A veces tenía que luchar con lo que estaba más cerca de él. Sin embargo, él sabía la pasión que él tenía para con Dios, pero muchas veces cuando se encontraba en todo esto, parece que Dios se desaparecía. Y él buscaba y decía, ¿dónde estamos? Por eso dice, no me desapares, te busqué, no te ¿dónde estás? Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Por qué buscar? Porque no lo estaba percibiendo, no lo estaba sintiendo. ¿Qué estaba pasando allí? Es cuando tú y yo también estamos en situaciones donde queremos que Dios nos ayude, parece ser que Dios no está tampoco. Y decimos, pero ¿hasta cuándo, Dios santo? Voy a pasar yo por esa situación. Y uno se recuerda como David. David también hizo eso. Señor, no esconda de mí, tu rostro. Y dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren,
¿Cómo se reforzó David? Aquí tú también, tú estarás conmigo. Por ahí hay algo que ha llamado la atención un escritor, una anécdota, eso es como una metáfora, ¿no? Que habla de que en una oportunidad un hombre muere y va a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y cuando el hombre estaba en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, como la historia de toda su vida, ¿no? Se llama huellas en la playa, acaba de leerlo, ¿verdad? Huellas en la playa. Como toda su vida en la arena de una playa. Y veía que había dos pares de huellas en la playa. Y él sabía que una de sus huellas era él y la otra era Jesús, porque él había andado con Jesús, fue cristiano. Pero en ciertas distancias o lugares en la playa, él dio solamente una sola huella. Y cuando él comenzó a interpretar todo eso, fue en el tiempo de su vida que más difícil la tuvo, que más problemas tuvo, que más angustia tuvo. Y se vio andando solo en la playa. Y como hombre al fin, que no se queda con nada, le preguntó a Jesús: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste en los días más difíciles que yo tenía? En mi vida, ve, aquí era cuando yo estaba más te necesitaba. No andabas conmigo, pero los otros días no andabas conmigo, pero en este tiempo tú no andabas conmigo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? No te imagines que en ese momento yo no estaba contigo. Esas joyas no son tuyas, esas joyas son las mías, porque yo te llevaba sobre mis brazos. ¿Entiendes eso? Yo te llevaba cargado en ese tiempo. Por esa huella son mías, no las tuyas. Entonces, ¿qué más cuando tú te sientes protegido por alguien que está cargado? Un niño, cuando el padre lo carga, ¿cómo se siente? Protegido. Entonces, esto demuestra que David, aunque él en algún momento se encontraba pensando en la ausencia de Dios, él sabía que era el momento que Dios estaba con él. Miren, una de las épocas que David buscó más a Dios fue cuando David pecó, cuando cometió el pecado de adulterio. Y adulterio, y David cometió el pecado de ¿qué? De homicidio. O sea, adulteró y mató. Y usted puede decir: ¿cómo un hijo de Dios, cómo alguien que tiene a Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, cometió ese pecado? Sí, hermano. Ese hombre que decía que Jehová es mi luz, que Jehová es mi salvación, que Jehová es mi fortaleza, que quiero llenarme de ti, Jehová, quiero estar en tu templo todos los días, ¿qué hizo? Cometió adulterio y mató al marido de la mujer con que había cometido adulterio. ¿Ah? Donde la ley decía que el primer pecado tenía pena capital. ¿Sabes cuál es el primer pecado? Cometer adulterio. Iba a morir, tenía que morir. Tenía que morir, la ley lo decía. ¿Ah? Y cuando David supo que Dios, para Dios no hay nada escondido, nada escondido. Porque usted hoy puede estar aquí y yo estoy aquí y nos vemos la cara, pero dicen por ahí que la cara se ve con los corazones. ¿Cómo es el refrán? Cara vemos, pero corazón no vemos. O no sabemos, no sé. Pero aquí Dios dice: corazón veo y no quiero ver la cara. Dios ve los corazones de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabe cuál es la intención de nuestros corazones? ¿Sabe quién de los que están aquí o de los que están aquí le decimos: Señor, tú eres mi luz, Señor, tú eres mi salvador, Señor, tú eres mi fortaleza? Él sabe. Pero David, entendiendo eso también, sabiendo eso,
¿qué hizo? Cometió pecado. Entonces quiso buscar a Dios. Quiso que Dios, sabiendo que Dios tenía sentenciado, porque toda acción tiene un resultado y no se puede dejar ese resultado para. Si tú estás viviendo un momento de angustia hoy, tiene que haber una acción que hizo que tú vivas ese momento de angustia. O sea, la vida es estímulo y respuesta. Lo que tú hagas va a conseguir un resultado, ya sea positivo o ya sea negativo. David hizo algo, actuó de una forma, entonces teníamos un resultado. ¿Y saben cuál era el resultado? Que ya había tenido un bebé con esa mujer. Y Dios le dijo: tú no vas a crear ese bebé. Ese bebé lo voy a apartar de ti. ¿Y saben qué hizo David? Duró ¿qué? Una semana sin comer, un ayuno de una semana, en un piso, echado acostado, sin vestirse, sin nada, con un dolor, orando a Dios, orando a Dios, orando a Dios para que esa orden que Dios ya había dado se revistiera. Pero Dios no dijo nada. ¿Cómo se encontró David allí? Desamparado. Ya el rostro de Dios no lo veía, pero lo buscaba y clamaba. Y Dios dijo: no. Y al final murió el niño. Y cuando murió el niño, ¿qué hizo David? Se levantó, pidió para bañar, se afectó, se puso su traje, pidió comida y tal. Y los demás le dijeron: oye, Señor, pero ¿y esto? ¿Qué está pasando? O sea, hace unos días estaban ahí todo ahí, ahora está chévere. ¿Y sabes lo que dijo David? Mira, yo estaba ahí rogando, yo estaba ahí pidiendo, clamando a ver si Dios me concedía el hecho de que mi hijo no muriera. Pero no me lo concedió. Entonces, no me volvió mi hijo. Yo sé que mi hijo no va a volver a mí, pero yo voy a estar con mi hijo. Eso es lo que Dios sabía. Y siguió su vida normal. ¿Qué pasó? ¿Volvió a encontrar a Dios? ¿Qué piensan ustedes? Claro. Y a veces pienso: ¿cómo es que yo puedo perdonar a ese hombre de esos pecados? ¿Saben por qué? Porque así como Dios perdonó a David de todos esos pecados, que para nosotros fueron pecados horrorosos, también Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo de ayer y de hoy. Pero ¿sabe lo que tiene que ver Dios en nosotros? Un corazón. Un corazón dedicado a Él. Eso es lo que tiene que ver Dios. No importa quién eres, no importa cuántas cosas malas haya hecho, si tienes un corazón inclinado a Dios, ahí está Dios para perdonar. Pero no quiere decir: yo me voy a perdonar y voy a hacer por las cosas malas. Tampoco es así. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entrega la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. ¿Cuántas noticias hoy en día no nos desaniman a nosotros? ¿Cuántas cosas vemos que no nos desaniman? Y desmayamos si pensamos que Dios no va a hacer nada. ¿Cuánto miedo, cuánto terror genera situaciones aquí donde vivimos? Pero si nosotros comenzamos a darle más importancia a las cosas que están sucediendo en nuestro país, entonces estamos negando de un Dios todopoderoso. Estamos negando, porque Dios es el que tiene control de todo. Dios tiene control. Y David dice: no voy a desmayar. Tú, di, no voy a desmayar. Aunque la cosa esté difícil, ¿cómo se dice por ahí? La cosa está en color de hormiga. Explíqueme eso. ¿Por qué dicen eso? Color de hormiga. ¿Cuál es el color de la hormiga? O sea, la hormiga es negra, pero hay
¿cómo? Explícame eso. O sea, lo que quiere decir, por lo que veo que es tan difícil. Yo imagino eso. Es tan difícil. Pero David sabía que todas las cosas que estaban difíciles en su vida, él sabía que Jehová no lo iba a abandonar, que estaba con él. Entonces, esto va para ti y para mí. Lo que suceda hoy en tu vida, porque vivimos en un país donde está mal, en todas las áreas estamos hablando por ello, este país no le pertenece a Satanás, este país le pertenece a Dios. Y es Dios quien va a dar los resultados. Y al final vamos a glorificar a Dios por nuestro país. Y debes creer en eso. Y debes creer que Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi luz, Jehová es mi vida. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera, ¿cómo? No pasivamente. No esperar, voy a alentar mi corazón y esperar a Jehová. Ay, tú sabes, no. Yo le dejo todo a Dios. Ese no es Dios. Dios dice, esfuérzate, espera en mí, pero esfuérzate. Yo no te está mandando que estés en un sillón, sentadito ahí esperando. No, David no esperó así. David esperó en Dios actuando, activado, pero él siempre esperaba en Dios. Como lo dice Isaías. Isaías, capítulo 40, vamos un momentico allá. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, David esperaba en Jehová. Por eso dice, no desmayaré, dijo David. Espera en Jehová. Muchas situaciones nos pasan cada día, pero debemos esperar en Jehová. Levanta tu rostro, como David. Levanté mi cabeza. Levanta tu cabeza. No importa la situación que estés pasando, Dios te va a colocar encima de la roca, como dice David. Y sabes, cuando te coloques encima de la roca, es para ver que a todo lo que está a tu alrededor, a todos tus enemigos, lo ves. Entonces puedes tomar tú las herramientas de cómo debes trabajar, manejar tu vida cuando la puedas ver por encima de la roca. ¿Y quién es la roca hoy para nosotros? Cristo Jesús es la roca. De manera que en tus debilidades recuerda que debes esperar en Jehová. ¿Cómo esperar en Jehová? ¿Qué espera un mendigo en la calle? Que le den limosna. Así espera Jehová, como el mendigo espera que le den limosna. Como el estudiante espera aprender. Como el siervo espera a su amo. Como el viajero espera llegar a su destino. Como el niño espera a su padre. Esa es la promesa de Dios. Y fue algo que David entendió. Y lo entendió también. Que pudo morir tranquilo en su vejez, glorificando a Dios. Y murió en su vejez tranquilo, David. Porque toda su vida se fortaleció. Y tuvo tres cosas presentes en toda su vida. Número uno, Jehová es mi luz. Número dos, Jehová es mi salvación. Y número tres, Jehová es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida. Eso es lo que mantuvo David en su vida
Y eso es lo que hizo que David fuese llamado amigo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios nos va a llamar a nosotros de igual forma si mantenemos en nuestra mente: Jesucristo es la luz de mi vida, Jesucristo es mi salvación, Jesucristo es mi fortaleza.